No, el doctor Mike. Okay. Tenemos un Mike. ¿Seguro? Bueno. Si no quieres, no. Acerca la intención. Sí. Nuestro tercer conferencista es cirujano dentista por la UAS, cirujano maxilofacial por UNAM-ISTE, fellowship en trauma orbitario Hospital Magdalena de Salinas, PhD psicoterapia eclética Roseville, Texas, máster en administración de hospitales UNIP, doctor honoris causa otorgado en la UNAM 2019, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Cirugía Maxilofacial, socio de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial Colegio, miembro de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, socio fundador del Colegio de Implantología de Sinaloa, certificado por la American Heart Association for Advanced Cardiovascular Life Support, certificado por la American Trauma Society for Advanced Trauma Life Support, miembro de la Fundación UNAPU, socio fundador de Regenérate, socio fundador de MX Sport, profesor e investigador tiempo completo y titular C UAS, práctica privada en el Hospital Ángeles Culiacán, conferencista internacional, publicaciones nacionales, autor del libro Introducción a la Cirugía Oral. Demos la bienvenida al doctor Félix Manuel Hernández Alemán con el tema complicaciones en cirugía. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Ay, muchas gracias, mi rey. Se siente uno acá súper bien. Oye, muchas gracias. El doctor Natanael es un presentador que te tienes acá como si fueras en la UFC, una madre, si salen todos acá. Muchas gracias. Doctora Jacqueline, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Doctor Padilla, un gusto como siempre. Muchas gracias. Gracias a todos los chicos que vinieron acá con nosotros. Y bueno, les quiero contar algo antes de empezar. La UAT para mí es un lugar muy especial. Le decía a la doctora que justo mi hija va a entrar a la UAT y tenemos todos estos personajes que han salido de aquí. Los doctores de abajo fueron nuestros pasantes, incluso el doctor José María, que le decimos Papichema de cariño. La doctora Guadalupe Heraldez, que está acá sentada con nosotros, es quien picó piedra, quien fue la primera en abrir el servicio social con nosotros y hoy es, orgullosamente, especialista en prótesis y estética y luego hizo su máster en prótesis y estética dental y tiene el adiestramiento en articulación. Somos muy pocos los que sabemos articulación en el estado y la doctora es especialista en esto desde el punto de vista protésico, ¿no? El doctor Héctor Miguel Padilla, pues ya lo conocen todos, ¿no? Es nuestro HM Perio, es un crack de la periodoncia, es un periodoncista que tiene mucho más allá, que los límites de él van mucho más allá de los de un periodoncista normal. Estoy muy orgulloso de él, es mi mano derecha en las cirugías grandes y en las pequeñas también. El día que no va el doctor conmigo a operar, gracias por prestármelo, yo lo lamento mucho. Ahí nos tenemos que dividir micha y micha. Y bueno, el doctor Farid, no sé si lo conozcan, él es el doctor Farid Prieto, él también es egresado de la UAT y él está orgullosamente en el R2 en Cuba en cirugía maxilofacial, ¿no? Y bueno, vamos a hablar hoy de las complicaciones de la exodoncia. La exodoncia, la caries dental está considerada como una calamidad, como una enfermedad que es una calamidad sanitaria según la Organización Mundial de la Salud. Porque simple y sencillamente el 90% de la población padece caries. Entonces, eso quiere decir que hemos escogido una carrera maravillosa que todo el tiempo va a tener trabajo. Entonces, cada vez, entre más especializados estemos, más vamos a poder rehabilitar y más vamos a poder evitar que haya extracciones. Pero inevitablemente vamos a tener extracciones en nuestra práctica diaria. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Por favor, siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento y decir la pregunta que tengan, ¿ok? Muy bien. La incidencia de las complicaciones va desde el 0.5% al 68.5%. Depende del libro que leas, depende del autor que tengas, depende de la práctica que tengan. Si no haces tantas extracciones en tu consultorio, pues vas a tener menos complicaciones. Si haces más extracciones, pues vas a tener más complicación.
La complicación es mayor en la zona de las muelas del juicio, obviamente, y es mayor en la mandíbula. ¿Por qué? Por la cantidad del hueso esponjoso y la cantidad del hueso cortical. Y bueno, las complicaciones de exodoncia se dividen de acuerdo en estos rubros, de acuerdo a las características del paciente, a la anestesia que administraste, a las complicaciones se pueden dividir en transquirúrgicas, postquirúrgicas, al estado psicológico del paciente y a la pericia del odontólogo. Y bueno, las vamos a dividir y vamos a empezar primero con las características del paciente. Lo más trillado del mundo, pero sigue siendo un factor, así es que primero, historia clínica, ¿no? Hay que hacer un análisis radiográfico todo el tiempo. Justo ayer en el live decíamos que hay que ver con tu maestro qué es lo que vas a hacer, que tengas un buen análisis radiográfico, que tengas la historia clínica completa, que sepas para dónde vas a ir, que todo tu plan quirúrgico lo sepa el doctor que va a estar contigo, tu titular o tu ayudante, para que estés ahí todo el tiempo y que te sientes como tip en una unidad que está cerca de la persona que te va a ayudar, de tu tutor, para que cualquier cosa pase, esté ahí contigo. Como paréntesis, yo les puedo decir que cuando hice mi primera extracción dental me desmayé. Luego les cuento todo el show. Tienes que tener un consentimiento informado y tienes que conocer, por ejemplo, si el paciente tuvo un EBC, un infarto de miocardio, un infarto de otro tipo, si está tomando algún anticoagulante o no. Todas las cosas que ya sabemos de acuerdo a la propedéutica médica, ¿no? Y bueno, también hay complicaciones de acuerdo a la anestesia administrada. De todas estas complicaciones, la menos común, gracias a Dios, es la rotura de la aguja. Y digo gracias a Dios porque es un broncón entrar por una aguja en un pajar, donde el pajar tiene arterias, tiene venas, tiene nervios, y literal no puedes apagar el motor para trabajar con eso, ¿no? Si haces un movimiento mal, pues puedes dañar las arterias, las venas, los nervios, los músculos, y puedes dañar al paciente permanentemente, y no quieres eso. Y lo peor de todo es que cuando el paciente llegó, iba, no sé, por una caries o algo así, y le rompieron la aguja ahí adentro, y pues hay que aventarte esa bronca de corregir lo que pasó, sin hacerle más daño al paciente. También, aunque es la complicación debido a la anestesia que menos pasa muy frecuentemente en los pequeños, porque los pequeños suelen moverse muy bruscamente, y entonces habemos algunos odontólogos que doblamos la aguja, y entonces se lesiona, la aguja tiene una pérdida de su flexibilidad y se rompe estando dentro del tejido cuando el pequeño se mueve muy brusco, ¿no? Pero también podemos tener una hiperalgesia a la inyección. Entonces aquí el tip es que cuando entre la punta de la aguja, el bisel vaya a tocar hueso, no la punta a tocar hueso, y que cuando entres no palanquees. No sé por qué, pero cuando estaba dando clases de anestesia en la Universidad de Sinaloa, los alumnos tendían a meter la aguja y al estar en la zona del nervio palanqueaban la aguja. Debe ser los nervios, debe ser algo así, no lo sé. Pero cuando haces eso, sueles rasgar el periósteo y eso es muy doloroso, ¿no? Entonces, eviten el palanqueo, cuiden que el bisel vaya a la aguja, hacia el hueso, y váyanse tranquilos, ¿no? También me ha tocado mucho escuchar que hay pacientes que llegan y dicen, es que no me hace la anestesia. Es que en aquel consultorio, quién sabe qué anestesia usaron que a mí no me hizo. ¿Usted de cuál usa? Porque está muy pesada o porque está muy dura. Y yo les digo, no te preocupes, es anestesia para cirugía. Pero en realidad, pues es la misma anestesia, ¿no? O sea, compro los mismos cartuchos de lidocaína que ustedes compran, los mismos cartuchos de Arti, de Mepi, y en realidad lo que más usamos es lidocaína con epinefrina. Yo soy fan de la lidocaína con epinefrina, simple y sencillamente porque es el anestésico más usado, ¿no? Entonces, al ser el más usado, es el más estudiado, y entonces sabemos mejor el manejo de complicaciones. Ojo, no es para todo, pero es el que más uso, ¿no? ¿Vamos? Y bueno, aquí tenemos un caso de una aguja que se fracturó cuando estaban trabajando, y bueno, la pudimos retirar con esa incisión pequeña, ¿no? Y tenemos otro que estaba yo en el congreso en el UBA Forum. El UBA Forum es un congreso internacional de cirugía ortognática al que damos todos los años los que somos subespecialistas en ortognática. Me falta agregar eso al currículum. Después de hacer maxilofacial puedes hacer una especialidad que se llama cirugía ortognática, que es la corrección de las asimetrías en la cara. Y se hace un congreso anual que se llama UBA Forum, y vienen todos los maxilos, todos los crack, todas las vacas sagradas de maxilofacial.
a ese congreso. Se hace en la ciudad de Monterrey con el doctor Alejandro Martínez, que es el presidente de la Asociación Mundial de Cirugía Oral y Maxilofacial, orgullosamente mexicano. Y me habla mi amiga Chantal y me dice, oye, ¿sabes qué? Mi hija fue a que le arreglaran una caries, la amarraron, o sea, una camita de restricción, y se movió porque dijo que le dolió cuando le estaban inyectando y a la doctora se le quedó la aguja adentro. Entonces ya le pedimos la tomografía y me manda esta imagen, ¿no? Entonces si se fijan, ¿sí se alcanza a ver la aguja en la definición esta? Si se fijan, la aguja está en la fosa debajo del arco cigomático, músculo temporal, músculo pterigoideo, fases del macetero, altamente inervado, altamente irrigado, mucha grasa. Entonces es un broncón meterte ahí en 3D y en una cabecita de una niña de 2 años. O sea, es muy fácil perderte. Como la niña estaba sintomática después de palpar todos los fases de los músculos y no tenía ninguna reacción y ningún dolor, decidimos dejarla allí. No hemos hecho ningún otro procedimiento, hemos hecho tomografías de control, la aguja no se ha movido del lugar y es un cuerpo extraño que se va a mantener allí mientras no tenga ningún síntoma. En lo personal, yo prefiero no meterme allí. Es una cirugía que podría traer muchísimas complicaciones, puesto que la arteria maxilar interna está muy cerca porque le da la vuelta, recuerden, al maxilar. Y como está muy chiquita la niña, la distancia que hay entre la curva del maxilar en la tuberosidad y el arco cigomático es muy poca, entonces mi lugar para maniobrar es demasiado poco para encontrar una aguja allí con esa arteria que está allí y puede ser algo completamente trágico, ¿no? Algo fuera de lugar. Entonces, si está sintomática, ahí la dejamos. Si alguna vez les llega a pasar, ojalá y no, una rotura de la aguja, con toda confianza manden un mensaje como lo han hecho otros doctores, vemos la manera de pedirle una tomografía al paciente y evaluamos si vale la pena entrar o no entrar. Y bueno, también podemos tener lesiones vasculares. Muchos de los anestésicos locales tienen vasoconstrictor y esto puede hacer que las arterias y las venas reduzcan su tamaño y entonces si tú pones un exceso de vasoconstrictor en una zona muy local, puedes tener primero una isquemia y luego una lesión, o sea, una necrosis del tejido por falta de irrigación. También puedes provocar un trismus cuando llegas al periósteo en la zona de la mandíbula, sobre todo en la dentaria inferior. Ahí les va otra confesión. Cuando yo estaba en la carrera, no pude poner bien así con una efectividad del 90 y tantos % la dentaria inferior hasta que llegué al último semestre. Hace rato venía escuchando que Manuel decía, ya quiero salir. Sí, bueno, en tu momento, a donde tú estás, yo aprendí a poner la dentaria inferior. Y pues ya en la residencia, pues ya aprendes a hacerlo sin bronca, ¿no? Porque te regañan y te va muy mal si no lo haces bien. Aparte que es muy feo hacer cirugía con dolor, ¿no? Si no les sale la dentaria inferior, hay muchas modificaciones que se pueden hacer. Acérquense con sus maestros y les voy a decir en qué me perdía yo. En la colocación de mi aguja en el 3D. O sea, en el plano espacial yo me perdía. Tenía la teoría muy perfecta y todo eso, pero cuando entra la aguja paralela a la cara oclusal de los molares, yo me perdía. Me iba para arriba, me iba para abajo, me iba muy atrás. Conforme ya vas aprendiendo que otras técnicas sirven para reforzar otras cosas, te vas ubicando mejor y conforme lo vas haciendo más veces, lo haces mejor. Recuerden, la repetición es la madre de la perfección. Entonces háganlo una y otra vez, hablen siempre con sus maestros, que los lleven de las manos, que repitan, repitan, repitan y con eso va a salir bien. También podemos tener un enfisema subcutáneo. Les decía hace ratito que cuando metíamos la aguja, o los alumnos metían la aguja, había un palanqueo en la jeringa. Esto hace que el espacio donde entra la aguja a la mucosa se haga más grande. Y si en algún momento usamos la jeringa triple o la pieza de alta velocidad, podemos entrar aire a esa zona y esto va a provocar un enfisema subcutáneo, ¿no? Un enfisema subcutáneo no es nada más que la acumulación de aire debajo de la piel. Pero es muy aparatoso porque se ve una simetría como esos cuadros de Picasso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que le vas a dar a tu enfisema subcutáneo? Le vas a dar fomentos calientes y le vas a presionar. Cuando un paciente tenga enfisema subcutáneo vas a sentir crepitación. La crepitación la pueden entender como cuando agarran una cáscara de huevo y la aplastan. Ese sonido se llama crepitación. Entonces le vas a poner fomentos calientes, le vas a presionar y le vas a dar un antibiótico. Oye Manuel, pero si nada más entró aire,
¿Por qué le voy a dar un antibiótico? Pues es muy simple, porque tú no sabes que el aire, por más purgado que esté tu compresor, está estéril. Entonces tienes que dar un antibiótico porque ese aire lleva aceite, lleva bacterias y otras cosas más, ¿no? También podemos tener reacciones vagales y alérgicas que van a depender de acuerdo primero del estrés y luego de la sensibilidad que tenga el paciente o dónde coloques la reacción, ¿no? El manejo universal para estas reacciones, decía yo el otro día, es acuesta al paciente, levantarle las piernas y que la sangre vuelva al cerebro, ¿no? Y bueno, las complicaciones transquirúrgicas se clasifican o se subdividen de acuerdo a las relaciones con las que tengan, ¿no? Con los órganos dentarios, con el seno maxilar, con las arterias, con las venas, con el instrumental, con los nervios, con los tejidos blandos o con las estructuras óseas. Y les vamos a ir viendo así desglosadas, nos vamos a ir rápido, sé que ya se quieren ir. Vamos a darle. Muy bien. Relacionadas con los órganos dentarios, bueno, el órgano dentario más difícil de sacar que van a tener es el que vean más fácil. La tercer molar más complicada para sacar, se los dice un maxilofacial, es la vertical. Nos hubieran visto ayer con una vertical clase A, posición 1. Batallamos un chorro porque era un paciente con características especiales, pero de esas que tú le ves en la radiografía y dices, ay no, pues punto rojo, giro el elevador y vámonos, ¿no? No, pues no. Se fracturó en muchos pedacitos, tuvimos que hacer osteotomía, tuvimos que hacer odontosección y tuvimos que hacer una reposición de colgajos por un levantamiento de colgajo mucho más grande del que pensábamos. Bendito sea Dios, estaba el doctor Padilla y es experto en manejar las encías así, entonces le dimos chamba. Cuando un órgano dentario tiene un tratamiento de conductos, pues obviamente pierde la estructura original, entonces eso hace que sea más fácil que se fracture cuando tú estás trabajando, sobre todo si el punto de apoyo no es el adecuado. Y es muy fácil que no sea un punto de apoyo adecuado porque el órgano dentario que tiene tratamiento de conductos generalmente ya está tallado o ya perdió una parte por caries, ¿no? Los órganos dentarios que están tallados han perdido su estructura normal, entonces el punto rojo va a cambiar, lo tienes que hacer más inferior, más hacia el ápice y un poquito más hacia el lingual o hacia palatino. Obviamente hay una complicación cuando hay un diente que está anquilosado, o sea, que ha perdido la continuidad en el ligamento, o sea que se ve la unión entre el hueso y el cemento, y esto puede hacer que tengas que hacer una osteotomía en esa zona. Si ven una radiografía periapical donde esto está perdido, acérquense con sus maestros para que sepan cómo es el manejo. También puedes tener una hipercementosis o puedes tener una cortical ósea mucho más densa como el paciente de ayer o unas curvas radiculares, ¿no? Hay unas raíces que parece que son bailarinas de ballet y que es un broncón sacarlas, ¿no? Entonces tienes que cambiar el punto rojo y hacer que el órgano dentario gire. Recuerden que el órgano dentario va a girar siempre desde distal en inferior en apical y luego hacia adelante y luego hacia atrás otra vez. Todos los órganos dentarios tienen este giro, ¿por qué? Porque las raíces tienden a buscar la inervación y todos los nervios vienen de atrás hacia adelante. También todos los órganos dentarios salen por vestibular. ¿Por qué? Porque, bueno, salen por palatino, por lingual también, pero es más fácil que salgan por vestibular. ¿Por qué? Porque la cortical vestibular es mucho más chica, mucho más delgada que la cortical del otro lado. También podemos tener raíces más largas, supernumerarias y mala posición en los apoyos. O sea que si tú colocas el elevador en una posición donde no va o el forceps donde no va, puedes hasta sacar otro órgano dentario que no quieres, ¿no? Luxación de otro órgano dentario, movimientos incontrolados, fuerza innecesaria. Y una cosa muy importante, en los procedimientos de exodoncia hay una frase que dice, no haces bien lo que no ves bien. Necesitas visión directa. Y aquí podría agregarles otra complicación que me pasó a mí también cuando estaba estudiando. Yo he cometido muchas cosas así. Cuando estaba haciendo el movimiento tuve un poquito de hemorragia y para secar no coloqué una gasa. Puse la jeringa triple. Y adivinen cómo quedó mi bata y mi uniforme blanco, pues rojo, ¿no? Entonces, cuando estén en cirugía o en exodoncia, no usen una jeringa triple para secar como cuando están en operatorio. Usen una gasa o un aspirador quirúrgico. Aquí en esta radiografía tenemos un órgano dentario que salió de su posición y se fue hacia una posición más inferior y más lingual y pues un broncón sacarlo, ¿no? Teníamos que entrar con mucho cuidado, tuvimos que ir a quirófano,
estaba muy cerca la glándula submandibular, estaban muy cerca las arterias y las venas, y tuvimos que entrar con mucho cuidado ahí, ¿no? Esta tomografía está muy bonita. Me voy a bajar porque me seca la... Gracias. En esta tomografía podemos ver un órgano dentario que estaba sacando un cirujano bucal, les decimos cirujanos de micronito allá en Culiacán, no sé cómo les digan aquí, que estaban haciendo una extracción de un tercer molar que estaba muy cerca del seno maxilar, y entonces este órgano dentario se luxó, pero en vez de luxarse y salir, lo echaron hacia el seno maxilar. Entonces el doctor continuó trabajando hasta que no se quedó conforme con el seno maxilar, sino que lo llevó hasta la pared superior del seno maxilar, o sea, a la pared infraorbitaria. Y, sí, el aire yo creo. Y hacia la pared medial del seno maxilar, ¿no? Entonces dejamos ahí saber el órgano dentario. Y pues me dice la paciente, familiar de un amigo mío, que pues ese órgano dentario ahí se iba a quedar y ahí se iba a reabsorber, porque eso les dijo el doctor, ¿no? Ahí se rieron, ¿no? El que se ría se... ¿Cómo es el que se ríe se lleva? Obviamente tuvimos que entrar a quirófano, hicimos un abordaje, había una pérdida ósea en la región vestibular del fondo de saco del maxilar, y obviamente en el tercer molar un huecón, ¿no? Le pedí al doctor que me ayudara. Entramos, disecamos hasta la zona de la bichad, tuvimos que liberar la bichad para que el tejido nos pudiera dar, porque necesitábamos hacer un cierre hermético. No le quitamos la bichad porque no lo necesitaba la paciente, pero sí entramos y liberamos allí. Y entonces el doctor me ayudó con unos puntos de sujeción, de tracción y unos puntos colchoneros verticales. ¿Me falta alguno? Hay unos simples. Y para mantener el hermetismo ahí en la encía. Cabe mencionar que a la paciente ya la habían operado antes, ya la habíamos operado nosotros una vez, quitamos la muela y liberamos. Nos dimos cuenta que el segundo molar tenía un fresazo en la raíz distal, o sea, le habían hecho una pisectomía transoperatoria al momento de querer quitar el tercer molar, y decidimos conservarlo ahí. Como se infectó ese órgano dentario que tenía la pisectomía quirúrgica, en la segunda cirugía le quitamos el segundo molar y ya reposicionamos todo. Ya fue cuando el doctor me ayudó. Entonces, a veces el manejo de la complicación es mucho más difícil que el manejo de la extracción propia. O sea, cuando yo vi la radiografía inicial, pues dije, pues a lo mejor no la hubiéramos echado para allá, a lo mejor el abordaje era diferente, ojalá hubiera tocado que nosotros lo hiciéramos así. ¿Vamos? Y bueno, también podemos tener, de acuerdo a las estructuras óseas, pues fracturas del hueso alveolar, la típica de la tuberosidad del maxilar, que quitas la muela del juicio superior y se viene la tuberosidad. Ahí les voy a explicar qué hacer. Cuando quitas la muela del juicio superior y se viene el hueso por distal, generalmente se empieza a desgarrar la encía por palatino. Aquí van a parar. Van a sujetar el órgano dentario con unas alis o con unas pinzas semicirculares o con un forceps que esté cortito, y lo van a llevar ligeramente hacia vestibular para que por el otro lado puedas ver el paladar. Y vas a tomar una legra y vas a disecar. En realidad el doctor y yo lo hacemos con un bisturí, pero si no estás tan entrenado es mejor hacerlo con una legra. Y van a separar toda la encía de todo el hueso distal, o sea, de todo el hueso que se fracturó. Una vez que hicieron eso, van a literalmente a pelar la tuberosidad y entonces ya pueden hacer la extracción. Si cuando pelan la tuberosidad, la línea de fractura de la tuberosidad, ven que se va hacia la base y no alcanzan a ver dónde termina, paren allí, porque esas fracturas pueden causar amaurosis, o sea, ceguera. Porque si esa fractura se va hacia la base del ojo y se lleva el óptico, el paciente queda con una ceguera que puede ser transitoria o definitiva, y nada más iba por una muela, ¿no? Entonces, si ven que la fractura se va más allá y cuando ustedes ya pelaron la tuberosidad, paren y bueno, se acercan con un maxilofacial, o si tienen al doctor aquí, pues agárrenlo a él, ¿no? Él va a saber qué hacer y va a saber cómo es el manejo que sigue, ¿no? Pero si tú puedes ver hasta dónde llega la fractura y hasta dónde se limita la tuberosidad, puedes retirar sin problema el tercer molar junto con esa tuberosidad, y luego hay que reposicionar los tejidos. Recuerden también que en el paladar está la arteria palatina, y esta arteria palatina
puede tener complicaciones muy severas si no sabes cómo parar la hemorragia. Y muy importante, cuando hay una hemorragia en la arteria palatina y el paciente está despierto, o sea que no está en quirófano, que no lo tienes con una sedación, que no lo tienes intubado, con una mascarilla laríngea, el paciente se te ahoga del volumen sanguíneo que hay. O sea, es tanta la sangre si no sabes qué hacer rápido que el paciente se te ahoga. Entonces, si ven que el desgarro es muy grande hacia palatino, paramos, ya le echan una llamada al doctor o a mí o a un máxilo y ya vemos que sigue, ¿ok? También nos ha pasado que ha habido fracturas de mandíbula cuando hacen las extracciones. Y miren, aquí les muestro una imagen de un cirujano de microornito que sacó una muela del juicio. Y dice la paciente que sacaron la muela del juicio y dijo, aquí está la muela, ya salió. Y se fue el paciente. Y pues no bajaba la inflamación, no bajaba la inflamación, no bajaba la inflamación. Entonces tuvo que regresar. Y cuando regresó, ve la radiografía. Y pues obviamente estaba fracturada la mandíbula por una colocación innecesaria y por una fuerza innecesaria. Como la paciente estaba anestesiada, pues el dolor no fue tan grande a la extracción. Pero pues es algo que puede pasar si no haces las cosas como muy prolijas, ¿no? Y bueno, del otro lado tenemos la fractura de una fresa cuando estábamos trabajando. Justo ayer nos pasó esto, ahorita les voy a poner la foto. Operamos a un niño con autismo, le quitamos un segundo molar, un primer molar superior izquierdo. Y cuando estábamos trabajando, pues los niños con autismo, aunque estaba bajo sedación, no se quedan tan quietos, ¿no? Entonces hubo un movimiento muy leve, pero muy rápido, muy impredecible. Y cuando yo tenía trabajando la fresa, haciendo la odontosección, ya saben, esa en forma de Y, se fractura la raíz. Inmediatamente paramos, aspiramos, se fractura la fresa. Paramos, aspiramos, retiramos la punta de la fresa, cambiamos la fresa y seguimos. No hay nada de qué asustarte si controlas, si identificas la complicación, paras en el momento y sabes cómo resolverlo, ¿no? En este caso, pues ni cuenta se dieron, ¿no? Aquí tenemos una paciente que llegó con una luxación de mandíbula posterior a la extracción de premolares. La maniobra se llama maniobra de Nelaton. Se fijan cómo brincan los cóndilos cuando vuelven a entrar a la cavidad y ya la ayudamos a cerrar. Es una maniobra que no duele. Entre más tiempo lleven con la boca abierta, los músculos están más contracturados y entonces es más problema reducir esa luxación. Pero la maniobra no duele. Como tip, pónganse unas gasas en los dedos. Esa paciente tenía más de un día con la boca abierta. Bajó de un rancho más arriba de Surutato, me dijo que debe ser como 3 horas arriba de Culiacán. Entonces bajó, tenía un día con la boca abierta porque le han sacado 2 premolares, uno de cada lado, y se quedó con la boca abierta y el doctor le dijo, no, ya te quité las muelas, ve con tu médico a ver qué te puede hacer, eso no tiene nada que ver con las muelas. Entonces ya baja con nosotros, corregimos la luxación. Les decía, cuando el paciente tenga antagonistas, pónganse gasas en los pulgares. ¿Por qué? Porque si no, cuando cierre, si es muy brusco, el paciente se va a asustar y va a morder y les va a llevar los pulgares. Entonces pónganse gasas alrededor de los pulgares y ya. El movimiento es en 3 tiempos. El primero es hacia abajo y hacia ustedes. El segundo es hacia el paciente y hacia abajo. Y el tercero es un círculo para que termine de entrar el cóndilo. O sea, van a darle la vuelta, van a rodear la cavidad glenoidea, ¿no? La cavidad glenoidea tiene una caída de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, entonces tú vas a hacer esos movimientos para darle la vuelta con el cóndilo a la cavidad glenoidea, ¿vale? Si haces fuerza excesiva y si no haces estos movimientos, vas a hacer que el cóndilo se atrape en la cavidad glenoidea y puedes fracturar el cóndilo. Recuerda que el hilo se rompe en lo más delgado y lo más delgado de la mandíbula es el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? También tenemos complicaciones transquirúrgicas relacionadas con los tejidos blandos, ¿no? Aquí la más común es el edema, o sea, va a haber una inflamación en el posquirúrgico. La inflamación se presenta desde el momento 0, o sea, cuando tú estás terminando de trabajar y va a llegar a 24 horas, a las 48 va a ser más y a las 72 va a ser peor. Para después empezar a desinflamar tan rápido como si hubieras bajado un switch. Esta es una evolución normal del edema. Aunque los pacientes que hacen no se inflamen mucho, tú debes de esperar que sea como el día y la noche cuando terminen estas 72 horas. El manejo del edema es en las primeras 72 horas frío y posteriormente calor.
La segunda complicación más frecuente en los tejidos blandos es una hemorragia. Como trabajas y te recargas en la encía, pues vas a tener una hemorragia, ¿no? La hemorragia se maneja con presión directa y ahorita les voy a poner una mnemotecnia para que no se les olvide y sepan qué hacer en ese orden, ¿ok? También podemos tener típicamente lesiones del paladar por presión. Nos recargamos en un molar, por ejemplo, un primer molar del lado derecho y se nos va el elevador y le damos una punción discreta, ligera, sin desgarrar hacia el paladar del otro lado. Y bueno, también podemos hacer un enfisema subcutáneo en los tejidos blandos cuando estamos haciendo un procedimiento quirúrgico con la pieza de alta velocidad que no es para cirugía. ¿Qué diferencia hay entre la pieza de alta velocidad que es para cirugía y la que no? Es muy simple. La que es para cirugía echa el aire hacia atrás o es eléctrica idealmente, y la que no es para cirugía echa el aire hacia la cavidad oral. ¿Okay? Como tip, cuando vas a hacer cirugía, la sugerencia es que tengas un motor para cirugía que sea eléctrico, que pueda ser de baja y de alta, que tenga irrigación interna y que también tenga luz, porque esto te va a facilitar todo el procedimiento quirúrgico. No todos empezamos así, nosotros no empezamos así, pero la verdad es que es una gran ventaja cuando ya lo tienes así. Y pues ves mejor, irrigas mejor, no hay aire, el torque es mucho más alto y el procedimiento es más rápido. Y cuando es más rápido se inflama menos y el paciente te recomienda más y eso hace que tengas más pacientes, ¿no? Vamos, mi rey. También puede pasar que le damos allí al dentario inferior. Esto es muy común cuando haces una extracción y se te va el elevador hacia abajo y el órgano dentario ya tenía pérdida ósea, una periodontitis severa, estás trabajando y se te va el elevador porque no lo sujetaste bien. Entonces tienen que tener cuidado con esto. También le podemos dar al mentoniano y pues a todos los órganos dentarios, ¿no? Aquí tenemos una hemorragia bien bonita que nos tocó ahí en el cónsul. Quitamos la muela del juicio y cuando hicimos la extracción hubo una descompresión en la arteria dentaria inferior y entonces hubo una hemorragia. Con toda la calma del mundo le pedía a los chicos que me ayuden, a los chicos de Barbar, muchas gracias. Síganlo, su canal es CLN Sports, que nos tomara un video mientras nosotros hacíamos la aspiración. ¿Por qué nos tomamos la calma para hacer el video? Porque sabemos qué hacer inmediatamente después, ¿ok? Si no sabes qué hacer inmediatamente después, ahorita que les diga la mnemotecnia, van a saber cómo manejarlo, ¿no? Y bueno, aquí estábamos haciendo una regularización de proceso y miren qué bonita es la arteria ranina. Es una arteria que el brinco de la hemorragia llegó y manchó una parte del sostén de la lámpara de la unidad. O sea, fue bastante alto y llegó más o menos a los pies del paciente cuando estábamos trabajando. ¿Qué pasa? Pues nada, ¿no? Pides que te ayuden con el video para que vean los alumnos cómo es la hemorragia y luego vas y pinzas la arteria con toda la calma del mundo, le haces un nudo con sutura no reabsorbible, no sintética, en este caso la seda 2.0 o el Vicryl 3.0 y yo creo que sería el único caso donde usamos seda, ¿no? Y después ya reposicionas todos los tejidos sin mayor problema. Y bueno, decíamos que hay complicaciones relacionadas con la fractura del instrumental. Pues ya les había mostrado la imagen de la fractura de la fresa y arriba, esa es una fresa más larga que se llama fresa de Linderman. La fresa de Linderman se usaba en cirugía ortognática cuando querías hacer un corte mentoniano, por ejemplo, largo, o un corte del maxilar largo, o la mandíbula completa. Ya no se usa porque es muy traumática, genera mucho calentamiento en el hueso y hace más necrosis y más inflamación. Pero bueno, si tú haces con una fresa larga, como la endoceta, nos preguntaron ayer, una osteotomía o una odontosección es más fácil que se te rompa, ¿no? Entonces, preferiblemente que sean fresas para cirugía. Y pasó cuando estábamos haciendo una extracción y nos dimos cuenta que la raíz se metía ligeramente al seno en la radiografía. No pasa nada, trabajamos y cuando hicimos la extracción nos dimos cuenta que el piso del seno maxilar se fracturó, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es valsalva, ver que no haya una pérdida de la continuidad entre la mucosa del paladar, del seno maxilar y la boca, que no haya salida. ¿Cómo le vas a hacer? Vas a presionar la nariz, le vas a pedir al paciente que eche aire suavemente por la nariz y si no hay salida del aire ahí, ya la hiciste. Y si hubiera salida de aire vas a esperar 21 días, porque las
La ruptura de la membrana de Schneider, que es la membrana del seno maxilar, cuando mide menos de 3 milímetros, en 21 días sana sola. Gracias a Dios. Si pasan 21 días y no ha sanado, entonces ya nos hablas a nosotros, a cualquier maxilo, le hablas al doctor y cualquiera de nosotros va a saber qué hacer, ¿ok? Y luego aquí, este es de un amigo mío, estaba haciendo un fresado para la colocación de un implante dental y la fresa se me fue 1,5 milímetros. Al irse 1,5 milímetros, pues se perforó la membrana de Schneider. ¿Qué hicimos? Como estábamos haciendo algo que se llama preservación alveolar, o sea, preparar el hueso para colocar un implante, colocamos una membrana de colágeno para sellar la membrana del seno, colocamos injerto de hueso, otra segunda membrana, o sea, hicimos como un sándwich, ¿no? Membrana, hueso, membrana, y luego cerramos los tejidos blandos para que tuviera más volumen el hueso, y en 6 meses hicimos una nueva tomografía, entonces ya colocamos el implante sin mayor problema. Pero es algo que te puede pasar, o sea, tú llegas a poner un implante de buenas a primeras, y si no sabes cómo solucionarlo, te puedes meter en un broncón y te estresas mucho. Si hubiéramos puesto el implante ahí, o el injerto allí sin membrana doble, esto se iba a infectar, iba a ser un broncón, una sinusitis crónica, un broncón, la caja de Pandora. Y probablemente perdía tanto el premolar como el molar posterior, ¿no? Y bueno, complicaciones postquirúrgicas. A la que más le tenemos miedo es a la hemorragia. Y la mnemotecnia es MH maxilo. La M es mantén la calma, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. La segunda es que la hemorragia es igual a presión directa. La M es mantén una gasa siempre. La A es usa apósitos coagulantes. Decíamos que los apósitos coagulantes son el pepto-bismol, el agua oxigenada, o sea, una gasa embebida en pepto-bismol, una gasa embebida en agua oxigenada, el Gelfam, el Esponcostan, el albiogil. También usábamos alginato, pero no el alginato que se usa para tomar impresiones, sino el alginato en hebras que se usa para cerrar heridas como el pie diabético y eso. La verdad es que casi no está en el consultorio dental, pero como nosotros tenemos facilidad para conseguirlo, pues lo usamos, ¿no? Y también decíamos que el sulfato ferroso, el que se usa para el hilo retractor para que puedas tomar mejor una impresión, es un excelente hemostático. Entonces llena una gasa, embébela de eso y coloca la gasa allí, ¿no? Y bueno, vas a usar puntos en X para que haya una mayor compresión del tejido y reduzcas la hemorragia. Y luego vas a infiltrar anestésico con vasoconstrictor para que haya una vasoconstricción y reduzca la hemorragia. Y la L es de local y a distancia, o sea, haces presión local y si no mejora con la presión local, haces presión a distancia, depende de dónde venga la irrigación de la zona en la que estés trabajando. Y bueno, la O, observa siempre las mucosas de tu paciente y la piel del paciente, sobre todo las extremidades, porque puede cambiar la coloración de las manos o de las mucosas o de los labios y eso está hablando de que la hemorragia ya pasó a un nivel donde no quieres estar. Entonces ya tendrías que pedir ayuda de otra manera. Ya hablamos un poquillo de esto, tal vez la única que nos quedaría pendiente es la alveolitis. Y alveolitis es el coco de los que hacemos extracciones, porque no sabemos cómo manejarla. En un libro dice esto, en otro libro dice esto, un maestro dice otra cosa, otro maestro dice otra cosa, y siempre es un broncón. Así es que ahí te va cómo vas a manejar la alveolitis. Y si no has puesto atención en nada, con que pongas atención en esto, ya valió la pena estar aquí. Tip número 1. Evalúa si hay un proceso infeccioso o un exudado, o sea, si hay pus. Si hay pus, vas a anestesiar, vas a lavar, vas a curetear y le vas a dar antibiótico. ¿Sale? Tip número 2. Si hay o no hay proceso infeccioso, vas a lavar, vas a irrigar con soluciones electrolizadas. Hay muchas soluciones electrolizadas, la verdad es que hay muy pocas marcas dentales, pero no importa que no sea una marca dental, o utiliza solución electrolizada. Evita usar clorexidina, agua biestilada, anestesia, suero fisiológico o hipoclorito. Yo sé que suena ridículo, pero me han tocado pacientes que llegan, es que tengo una alveolitis y me lavaron con el hipoclorito. Y pues vienen con necrosis, ¿no? Entonces, por favor, agua oxigenada. Digo, soluciones electrolizadas. Oye, no tengo solución electrolizada. Bueno, solución fisiológica, ¿ok? Aunque no es tan recomendable porque necesitas una solución isoosmolar.
Y aunque la fisiológica se llama así por su osmolaridad, que tiende a la isosmolaridad, no es la ideal porque no baja la carga bacteriana, de virus, de hongos y de esporas. Tip número 3. Coloca un apósito quirúrgico oclusivo, el alveogil. No se metan en broncas con ese nombre, alveogil. Hay un alveogil que trae propóleo, ese no, porque se infecta. ¿Ok? Cuando compran alveogil para manejar una alveolitis, que sea el puro, el de 3M, el más caro, pero es el que mejor funciona para esto. Van a llenar todo el alveolo con alveogil y luego van a colocar un gel de solución electrolizada en la parte superior. ¿Por qué? Porque el gel hace una biopelícula para cubrir ahí de bacterias, hongos, esporas transitorias, pero es mejor a que no le pongas nada. Y luego vas a poner una gasa y le vas a pedir al paciente que presione suavemente, ¿no? Y tal vez el tip más importante es mantén al paciente cerca de ti. Recuerden que la mayoría de las demandas en Estados Unidos, que son los reyes de la estadística, para médicos y para personal de la salud, o sea, odontólogos y otros paramédicos, es porque el paciente no se sintió atendido. Entonces, mantén cerca al paciente. Háblale que venga al día siguiente, que venga a los 2 días, vuélvelo a ver. Revisa el alveogil, si no se salió, si se salió, si hay que colocar más alveogil, si hay que quitarlo todo, lavar y volver a poner alveogil, luego otra vez el gel y luego otra vez la gasa. Y esto va a hacer que el paciente salga muy pronto de la molestia que tiene. Se les va a quitar el dolor el mismo día al paciente y el paciente te va a querer mucho. Recuerden que en técnicas de ventas, una de las mejores maneras de fidelizar al cliente es cuando le resuelves una complicación al cliente. Entonces el paciente es nuestro cliente, tenemos que resolverle la complicación y eso va a hacer que el cliente esté agradecido con nosotros porque sabemos cómo manejarlo. Y bueno, vamos a pasar a la relación con la ansiedad del paciente. Yo soy súper fan de la sedación consciente inhalatoria. Tanto así que yo creo que el 95% de los pacientes los hacemos con sedación consciente inhalatoria. Cuando no, el doctor termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque... es la que sigue. Dale. ¿Por qué? Porque la ansiedad juega un papel muy importante en la inflamación, en el manejo del paciente. Y aquí tenemos todos estos datos. Abajo les puse el artículo, si no luego se los comparto, me mandan un DM y les comparto, para que vean todos los datos por los cuales la verdad es que suele ser muy estresante el trabajo para el odontólogo y muy estresante para el paciente ir con el odontólogo. Entonces preferimos usar la sedación consciente incluso para hacer prótesis, para hacer periodoncia o para hacer cirugía, porque esto hace que lleve mucho más tranquilo el paciente. ¡Ojo! Y no sé cómo ser muy enfático en esto, pero ojo, cuando hagan sedación consciente, que la haga un anestesiólogo. La sedación consciente es para odontólogos que llevaron el estudio de anestesia general durante por lo menos 4 semestres y en México no tenemos esa formación. Entonces, si tú eres odontólogo formado en México, haz que un anestesiólogo venga y que el anestesiólogo dé la sedación consciente. A mí me gusta más la inhalatoria, pero yo no decido. Quien decide es el anestesiólogo. Tenemos la mezcladora, tenemos los gases, tenemos la mascarilla, tenemos los monitores, pero también hay todos los recursos para la sedación endovenosa en el consultorio. Yo soy fan de la inhalatoria porque es así. El gas se va en 15 segundos, pero yo no la manejo y yo no decido. Yo le doy total libertad al anestesiólogo como debe ser para que dé todo el manejo y que él siga. La sedación consciente tiene 3 estadios, la superficial, la media y la profunda. Y no me ha tocado ver una sola casa comercial que venda aparatos de sedación consciente que diga que pasen de la sedación superficial a la media o a la profunda. ¿Y qué creen? Me ha tocado verlo en pacientes que con la pura inhalatoria se van a la profunda y hay una depresión de las vías respiratorias. Allí en mi consultorio. Yo tengo al anestesiólogo ahí todo el tiempo, es una bendición. Yo sé qué hacer porque mi formación me lleva a trabajar, sé intubar y todo eso. Pero ¿y si no supiera intubar? ¿Y si no tuviera el anestesiólogo? ¿Y si no supiera detectar una sedación profunda o una depresión respiratoria? El paciente se va.
Recuerden que un paciente que tiene 3 minutos que no respira, empieza a tener necrosis acá arriba. ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuántos años te vas a dedicar a la odontología para que te quemes por ahorrarte unos pesos que se va a llevar tu amigo anestesiólogo y vas a trabajar en equipo un chorro de tiempo? La seguridad del paciente no lo vale. Aparte, es bien concha decirle al anestesiólogo, oye, pues es que tiene diabetes y tiene algo así, ¿qué estudios le pido? Y te haga la solicitud. Alguien tiene que hacer las solicitudes. Y si no está Manuel, pues hay que poner al anestesiólogo, ¿verdad? Entonces, todo el manejo sistémico te ayudan a ellos a darlo. Hay muchas más ventajas de tenerlo que no tenerlo y pues le hacen un monitoreo total. Entonces yo ya le digo a los familiares de los pacientes, no se preocupe, yo me voy a encargar de la cirugía. Cuidar a su paciente es parte del anestesiólogo y aquí está. Y eso le da mucha más seguridad al paciente y a los familiares. Vámonos. Vámonos. Luego les paso ese artículo, el que lo quiera me manda un DM y ya se los paso, ¿no? Para que vean todo eso. Y bueno, los primeros que hicieron sedación consciente fueron obviamente los odontólogos, pero como les decía, en México no estamos preparados para la anestesia. ¿No? Hipócrates decía, sedar el dolor es obra divina, porque podían hacer procedimientos que de otra manera no podían, ¿no? Anestesia es el arte de los dioses. Y bueno, vamos a hablar de las complicaciones con la pericia del operador. Y bueno, hay una frase que decían mis maestros en la carrera, que decían siempre así, la seguridad que da la ignorancia, ¿no? Si superarlos quieres, conocer tus límites debes, ¿no? Y la otra frase ya se la saben todos. Entonces, la complicación más relacionada con la pericia del operador es que pensamos que tenemos límites que van más allá de lo que son nuestros límites reales. Y hay otra frase que dice, Diosito cuida a sus animalitos, ¿no? O sea, nos vamos de paso cuando no sabemos qué show. Ahí te van unos tips extra. Tip número 1, considera tu pericia en el acto quirúrgico. No importa que seas experto haciendo lo que haces, siempre dile al paciente que te vas a tardar más de lo que piensas. Hay uno de mis referidores que le encanta mostrar mis videos, los videos que tengo en Insta, los que me siguen en Insta y los van a ver. Y les dice, mira, se tarda 3 minutos en muela, te tarda 30 segundos en la muela. Y pues llega el paciente y eso es lo que quiere, ¿no? Y yo nunca les digo que me tardo eso, yo siempre les digo entre 6 y 15 minutos, aunque nunca me tarde ni 6 minutos. Pero no se trata de eso, pues no es una carrera de tiempo, es algo que quieres que esté bien. Entonces siempre dile al paciente, si tú calculas que te vas a tardar 10 minutos, dile que te vas a tardar 20 minutos. Así cuando termines tienes un plus para eso. Número 2, cuida tu lenguaje, porque luego te regañan, ¿no? Cuando estás allí, el paciente está con mucho estrés y con mucha ansiedad, entonces hay expresiones y palabras que es mejor no usar, como las expresiones que están aquí. Un día estábamos trabajando, el doctor descomprimió un quiste, porque tenemos un protocolo de manejos de quiste con descompresión, y la estudiante que estaba ahí pegó un grito como que ¡ah! Y obviamente el paciente que estaba siendo descomprimido pues se asusta, ¿no? Cuando para nosotros es algo esperado, para alguien que lo ha visto por primera vez pues no es algo esperado y es muy impresionante ver cómo está así el tejido y baja de repente. Tenemos que cuidar el lenguaje, ¿no? Tenemos que evitar esas palabras como tijera, sutura, coser, bisturí, inyectar. Número 3, instalaciones e insumos. Hablamos ahorita del motor que debe ser eléctrico, que debe tener irrigación interna, que debe tener luz, que debe tener un torque alto y que no debe echar el agua hacia atrás. Siempre ten lo que necesites, aunque creas que no lo vas a usar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cirugía, tenemos que tener 2 eyectores quirúrgicos listos por cualquier complicación. Tenemos que tener 2 motores para quirófano, porque luego se nos traban cuando estamos operando o se nos olvida el cable del cargador. Entonces es mejor tener todo 2 veces, ¿ok? Número 4, utiliza campos de tela hendidos, porque obstruyes parcialmente la visión del paciente. Y al principio le va a dar como ansiedad de que no veo. Y tú le levantas aquí y le dices, sí, claro, sí ves. Solo es para que haya menos bacterias en la zona donde estoy trabajando. Y ¡fum! Se les baja la ansiedad. Y trabajas más a gusto. No se baja por completo la ansiedad, pero te va a ayudar a que trabajes más a gusto, ¿no? Número 5,
Cuida tu técnica. Como ya vimos, muchas complicaciones son por una técnica no adecuada cuando estamos haciendo el procedimiento y podemos sacar hasta un órgano dentario que no está planeado sacar, ¿no? Entonces cuida tu técnica y recuerda, habla con tu paciente. Siempre habla con tu paciente, explícale qué va a sentir empujones, que va a sentir vibración, que va a sentir ruido, que va a haber agua, que se puede tomar o no el agua, que tú la vas a aspirar, que no se desespere, que va a escuchar un tronido. Y eso va a hacer que lleves de la mano al paciente hasta que todo esté perfecto. Recuerden que nuestro trabajo es acompañar al paciente en todo el proceso de su curación. No porque nosotros lo vayamos a curar, su cuerpo va a hacer la chamba, pero tú lo llevas de la mano para que él se sienta acompañado y él sepa que está todo bien y que está controlado, ¿no? Atiende al paciente en el posquirúrgico, siempre háblale, siempre velo después, siempre revísalo. Me ha tocado escuchar colegas maestros que les dicen, ya hiciste la extracción, no le des antibiótico, no le des analgésico. Si le duele, que se tome un Advil. Oiga, doctora, ¿y cuándo lo veo? No, pues no lo hiciste, ya le quitaste la muela. O sea, no, hay que mantenerte de cerca con el paciente, ¿no? Y cuando hablábamos de la técnica, también me tocó que algún doctor les decía que tenían que hacer como un candado, ¿no? Para los que pelean, un mataleón, ¿no? Una llave. Y después meter el forceps, ¿no? Entonces tenían al paciente así todo ajetreado. La verdad es que no necesitas. Si vas a trabajar en la mandíbula, sujeta los incisivos y el mentón, tu asistente, y tú trabajas en la mandíbula. No que lo aprietes, solo que lo mantengas para que cuando tú hagas trabajo ahí no se mueva mucho. Y si estás en el maxilar, sujeción suave en el malar, no empujando, solo suave, ¿ok? Y recuerda, estos consejos te doy porque tu amigo MH soy. Vamos. Me porté bien. Preguntas, dudas, muchas que le tienen al doctor Hernández. Levanten la mano para llevarles el micrófono. Preguntas, dudas. Los que están en la cirugía ya, octavos. Uy, claro. Octavo, octavo B, levante la mano. Ya fueron. No, aquí están. Aquí los veo. Allá la doctora al final. A ver, ahí voy, doctora. Espérenme, traigo tacones. Siempre no, dile. Yo quería preguntarle cuál ha sido la cirugía más complicada que ha tenido y cómo la abordó. Gracias. Qué pregunta tan interesante. Fíjate que es interesante porque le pegas a mis emociones, ¿no? La más complicada que tuvimos fue una cirugía ortognática que duró 13 horas. ¿Por qué 13 horas? Porque estaba mal planeada. Yo fui el primer asistente y el doctor con el que estábamos trabajando no la había planeado adecuadamente y entonces la cirugía se complica porque la ortognática tiene que ser muy prolija, muy exacta. Porque, dice el maestro Arnett, que es uno de los grandes maestros de la ortognática, que la cirugía ortognática son 1000 pasos que deben de ser ejecutados a la perfección al mismo tiempo. Y si alguno de esos 1000 pasos no están ejecutados a la perfección y no salen al mismo tiempo, pues entonces vienen las complicaciones. Si no estaba bien planeada, pues obviamente no iba a salir bien ni la mitad de esos pasos, ¿no? Gracias a Dios, teníamos los recursos para replanear en el transquirúrgico y colocar los tejidos donde los queríamos. Esa yo creo que ha sido de las más complejas. Y otro paciente muy complejo fue un paciente que llegó en la madrugada, que tenía una angina de Ludwig, ¿no? Le quisieron hacer una extracción de una muela de juicio, no pudieron. Se infectó, diabético, hipertenso, con obesidad, y hubo un proceso infeccioso. Cuando llega a la guardia, le empezó el manejo antibiótico, doble antibiótico, todos los laboratorios, y en los laboratorios sale con un desbalance electrolítico. O sea, el potasio estaba mal, el sodio estaba mal, el cloro estaba mal. Entonces solicito que lo vea terapia intensiva. Y mi jefe de servicio, o sea, el jefe de servicio de cirugía maxilofacial dice, no, la regla dice, la norma dice, que primero tiene que ver medicina interna. Y si medicina interna determina que se vaya a terapia intensiva, entonces que lo vea terapia intensiva. Y la verdad es que era un paciente que no se podía reponer los electrolitos tan lento, pues, como lo hace medicina interna. Tenía que tener el manejo en una terapia intensiva por todas las alteraciones del electrocardiograma que podía tener. Pues pasó toda la mañana, no lo vieron en medicina interna y a las 3 de la tarde nos vocean del hospital que el paciente ha caído en paro.
Entonces corremos, llegamos, pues está en paro, lo sacamos del paro, vuelve a haber frecuencia cardíaca, empieza a respirar más lento y vuelve a caer en paro. Medicina interna no lo vio, le tomamos una gasometría y pues ya tenía parámetros de muerte cerebral. Subí. Antes de subir, platiqué con alguien de terapia intensiva y me dijo, es que este paciente era para nosotros desde la madrugada que llegó. Me quería comer vivo a mi jefe de servicio. Ese paciente podíamos haber hecho más por él. No sé si hubiera sobrevivido o no, pero podíamos hacer más por él, ¿no? Entonces aprendí que las normas no se debían respetar todo el tiempo porque a lo mejor podíamos como que brincarnos eso, ¿no? Y que me castigaran, no pasa nada. Pero el paciente hubiera tenido a lo mejor, no el desenlace ese día, ¿no? Sino otro día más adelante. Siempre se quedan así cuando cuentes. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Duda? ¿Comentario? No. Ay, ¿no esto? ¿No? Bueno, pues damos las gracias. Un aplauso al doctor Hernández, por favor. Doctor, la Universidad Autónoma de Durango Campus Los Mochis, doctor que presenta reconocimiento al doctor Félix Manuel Hernández Alemán por su excelente impartición de la conferencia denominada Complicaciones de la cirugía en el marco del Día del Odontólogo 2024. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Me porté bien, ¿no? Me porté bien. Muy bien, se portó muy bien. Este es usted. Alumnos, un momentito nada más. ¿Presentarse, doctor? Sí, claro.